Bueno, en la continuidad de la otra campana lo tenemos en línea a Pascual Albanese, es un colaborador de los domingos en este programa, un analista político de prestigio a nivel nacional. Pascual, ¿cómo te va? Rubén Duarte te saluda, buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo están ustedes? Con llovizna, una mañana fresquita para celebrar Pascua junto a la familia, así que feliz día para vos también. Igualmente para ustedes. Bueno, Pascual, realmente las novedades políticas en el plano nacional se suceden día tras día. Ahora se suma en el marco de lo que es la oposición un Daniel Scioli para muchos desconocido, ¿no? Con mucha fuerza desafía a todo el mundo, inclusive a Cristina. Eso por un lado. Con lo que se completa la grilla de aspirantes, si se quiere, a la presidencia de la Nación. Sumarle a Cristina Scioli, Labaña, Massa, Felipe Solá. Hay algunos más apagados, si se quiere, o más borrados, ¿no? Así que vamos por partes, si te parece, vamos por el peronismo, ¿cómo están las cosas? Bueno, una cosa inclusive previa a esa, aunque le incluye, ¿no? Una de las características, si se quiere, más singulares que tiene este escenario electoral, y de ahí creo que derivan algunas de las menciones que vos hacés en relación al tema de los nombres, sí, es que los dos candidatos que se supone que en todas las encuestas tienen mayores posibilidades de disputar la elección presidencial del mes de octubre, ambos, esto es Mauricio Macri y Cristina Kirchner, tienen más imagen negativa que imagen positiva. Esto vale tanto para Mauricio Macri como para Cristina Kirchner en distinta medida, pero en la casi totalidad de las encuestas. Este es un hecho muy particular, o sea, la circunstancia de que los presuntos dos contendientes principales de una elección presidencial cosechan más rechazo que adhesión, obviamente genera una situación de incertidumbre en el panorama electoral, a partir de la cual es que es posible empezar a entender por qué haya terceros en disputa o terceros que pretenden entrar en la disputa. Vale decir, si uno mide la intención de voto de Macri, por un lado, y de Cristina Kirchner, por el otro, casi no habría lugar para una tercera candidatura o una opción distinta. Ahora, si uno mide el nivel de imagen negativa, tanto de uno como de otra, que, insisto, va cambiando un poco según los humores públicos, pero en lo esencial permanece intacto, entonces se entiende que haya un espacio que muchos ambicionan ocupar para convertirse en alternativa. Esto, que me parece que es un fenómeno más general, explica a su vez diversos, por así decirlo, subfenómenos. Por ejemplo, en el oficialismo, la idea que algunos nunca terminan de abandonar, de que a último momento, como resultado de un análisis más prolijo de las encuestas del mes de junio, el presidente Macri deje lugar a la candidatura presidencial de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo la dirigente política argentina que tiene más imagen positiva, aunque su imagen negativa va creciendo justamente por la asociación que se hace entre su figura y la del presidente Macri. Esto quiere decir, en el campo del oficialismo, ni siquiera ahí está totalmente definido, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre el desenlace de esa duda, la candidatura presidencial. Yendo para el otro lado. Déjame un cachito en este punto. Escuché en las últimas horas que algunos hablaban de una posible candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. A mí me pareció descabellado, digo, no sé qué te parece. No, yo no creo que eso sea posible, porque la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que sin ninguna duda es una figura política muy fuerte en el distrito porteño, es una que ustedes lo sabrán muy bien acá en Corrientes, es una figura, yo diría, virtualmente desconocida a nivel nacional. O sea que la posibilidad de implantarlo como alternativa me parece que está descartada. Yo creo que el plan B, que se suele decir B con B corta, sí, del oficialismo, es Vidal en el caso de que exista, porque por ahora todo indica, para poner las cosas en su lugar, de que Mauricio Macri va por la postulación presidencial, a pesar de que muchos le recomiendan el paso al costado.
Bueno, ahora sí. Vamos del otro lado. A la oposición. Exactamente. ¿Y qué pasa con la oposición? Obviamente, el peso electoral de la figura de Cristina Kirchner es determinante. Al ser determinante ese peso electoral, hay una primera y gran duda, y es, ¿Cristina Kirchner va a ser candidata presidencial? Porque en realidad Mauricio Macri sí ha dicho que lo va a hacer, lo ha oficializado, más allá de que más adelante pueda o no dar un paso al costado. Cristina Kirchner, hay que decirlo, nunca dijo que fuera a ser candidata a presidente. Está actuando, y todo el mundo actúa sobre la base de que lo va a hacer, pero en realidad es una candidatura virtual, en el sentido de que no es una candidatura que haya sido oficializada. A partir de esa duda, es que uno puede empezar a entender que, por ejemplo, Daniel Scioli, que vos mencionabas recién, pueda lanzarse hoy como una alternativa presidencial. Realmente no creo, sinceramente no creo, que Scioli piense que vaya a disputar con Cristina Kirchner. Creo que cuando Scioli hace eso, en realidad de alguna forma está apostando a que Cristina Kirchner dé un paso al costado y convertirse de alguna forma en el candidato del kirchnerismo, inclusive con el aval de su jefa. Me parece que este caso de Scioli, a su vez, es distinto al caso de Roberto Labaña, que vos mencionabas también, o al caso de Sergio Massa, que también mencionamos. Sí. ¿Por qué? Porque Labaña y Massa, en realidad, no son tan cristino-dependientes, por así decirlo, como lo es Scioli. Sin ninguna duda, si a último momento Cristina Kirchner no fuera candidata, tanto Labaña como Massa, como cualquier postulante del llamado peronismo alternativo o peronismo del medio, o como se lo quiera denominar, se vería beneficiado por esa ausencia. Pero aún con Cristina presente, efectivamente, Massa y sobre todo, creo según las encuestas Labaña, ocupan un espacio significativo dentro de esa franja de la población que uno podría calificar electoralmente como ni, que quiere decir ni Macri ni Cristina, y que es una franja del electorado relativamente importante y que va creciendo. O sea, nosotros tradicionalmente en el análisis político de la Argentina de los últimos meses se ha hablado de que hay, entre comillas, porque nunca es una cosa aritmética esto, 1/3 del lado del gobierno, 1/3 del lado de Cristina y 1/3 en el medio, por así decirlo. Lo que ha venido sucediendo en los últimos meses es que el 1/3 de Cristina se ha mantenido, el 1/3 del gobierno ha bajado y el 1/3 del medio ha crecido, con un agravante, o con un detalle adicional, no sé llamarlo agravante, y es que el 1/3 del medio, que al principio estaba asignado por la indefinición, en el sentido que se consideraba que los del medio eran los que podían definirse a favor de Macri o de Cristina sobre el final del proceso electoral, esa masa del medio parecería hoy estar buscando una alternativa distinta a los dos postulantes principales. Esa es la apuesta en la cual está embarcado Labaña, la que está embarcado Sergio Massa, está embarcado lo que se puede llamar el peronismo federal, y ese sistema de alianzas incipiente que Labaña y otros dirigentes peronistas está tratando de armar con los socialistas santafesinos, con un sector de radicalismo minoritario, por cierto, que encabeza Ricardo Alfonsín, Federico Storani, con el gen de Margarita Stolbizer, etcétera. Pascual, ¿qué lectura tenés del adelantamiento electoral en muchas provincias argentinas? Te doy el caso de una cercana, Formosa, una vecina nuestra. Desde 1983 siempre votó en octubre, en la misma fecha en que se votan las nacionales. Y esta vez Gildo Infran decidió desdoblar y vota el 16 de junio. Y así hay otras provincias para mencionar. ¿Qué lectura haces? Bueno, una primera apreciación que hay que hacer tiene que ver con lo que hablábamos antes. Los gobernadores, que son los que en última instancia definen si una elección se adelanta o no se adelanta, porque esta es una resolución, salvo en los casos que hay una razón constitucional, como puede ser el caso mismo de Corrientes, habitualmente son decretos del Poder Ejecutivo, o sea, es el gobernador que decide cuándo se vota. Los gobernadores
están apreciando, en primer lugar, que los dos liderazgos nacionales más significativos electoralmente hablando, esto es el de Macri y de Cristina, como decíamos antes, en realidad concitan, digamos, un poco más de rechazo que adhesión, lo cual hace que aparecer pegando su elección local a la elección presidencial, hacen que la suerte que puedan correr cada uno de ellos en su respectiva elección provincial se ve de alguna manera atada a la suerte del candidato presidencial al cual adhieran. Esto no ocurre cuando se desdobla. Y la verdad es que la experiencia de todas las elecciones provinciales realizadas en los últimos meses marca una cosa muy significativa. Todos los oficialismos ganan a nivel provincial. Ganó el oficialismo en Neuquén, el provincial del Movimiento Popular Neuquino. Ganó el gobernador de Río Negro la elección, aún no pudiendo ser candidato, hace poco tiempo. Y así sucesivamente en las distintas... Ganó, por supuesto, ampliamente Sergio Uñac en la elección de las PASO de San Juan, ganó el peronismo en las PASO de La Pampa, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo creo que sucede entonces con Infran? Infran dice, si nosotros vamos a una elección provincial, atados, en este caso, en el caso particular de Infran, al Frente para la Victoria y a la eventual candidatura de Cristina Kirchner, corremos cierto riesgo. En cambio, si nosotros vamos a la elección provincial, simplemente como provincializando la cuestión, plebiscitando al peronismo formoseño, seguramente ganamos, como está pasando con los oficialismos en todo el país. El único caso de los 19 distritos en los cuales se ha desdoblado la elección, que todavía puede haber alguna sorpresa en relación a oficialismo y oposición a nivel local, es en la provincia de Santa Fe, donde efectivamente hay una duda sobre si en esta elección desdoblada puede ganar el candidato socialista, que es Antonio Bonfatti, o puede ganar alguno de los dos postulantes del Partido Justicialista, que son Omar Perotti y María Eugenia Vidal. En los demás casos, María Eugenia Bielsa, sí. Por lo tanto, en los demás casos, y por eso que Infran creo que ha tomado nota de eso, los oficialismos tienen todas de ganar. Si te parece, vamos a volver un ratito a los 3 tercios. Mi pregunta es, ¿le alcanza al tercio del medio como para gobernar el país, independientemente de quién represente a esa franja que hoy es la más importante, si se quiere, potencialmente del electorado? ¿Le alcanza estos meses que quedan como para que deje de ser un tercio y pase a ser mayoría? En realidad lo que se da una situación muy paradójica. Ese tercio del medio, y es notable que a meses de una elección uno tenga que referirse a una franja electoral con una denominación tan imprecisa como la que estamos utilizando, pero marca un poco el estado de la situación. Ese tercio del medio, su principal problema es si puede o no tener un candidato. Sí. Una cosa es ser un tercio y otra cosa es concentrarse en una figura. O dirimir, como plantean algunos sectores del peronismo federal, en unas PASO, la figura de ese candidato, que sería una manera indirecta de llegar a ese objetivo. Pero déjame que te interrumpa. Curiosamente, el mejor posicionado en las encuestas, que es Labaña, no quiere prestarse a las PASO, busca el consenso. O sea que también hay como una traba ahí, ¿no? Por supuesto, hay varias trabas y esta sin ninguna duda es significativa. Hay que decir que ¿qué es lo que plantea Labaña? Labaña lo que dice es, acá no alcanza con el peronismo federal. Él plantea una alianza con sectores ajenos al peronismo, un sector del radicalismo, del socialismo santafesino, ¿quién? Entonces dice, en una alianza de esas características, sostiene Labaña, la candidatura no puede surgir de una elección, sino del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que en definitiva concentran esa alianza. Esa es una posición. La otra posición, que es la que sostiene la mayoría del peronismo federal, entre otros particularmente sus otros dos grandes precandidatos, que son Sergio Massa y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, plantean lo contrario, plantean para legitimar una candidatura nada mejor que el voto de los ciudadanos en las PASO. Esa polémica todavía está en danza y yo no me animaría todavía a pronosticar un desenlace. Si las encuestas en los próximos 30 días marcara que alguno de esos candidatos se despega notoriamente del resto, podría haber un consenso.
Si las encuestas no marcan una distancia muy considerable a favor de alguno de esos precandidatos, es difícil que esto se pueda dirimir sin una elección interna de algunas características. Ahora, volviendo a lo central de tu pregunta, y es, ¿le alcanza para gobernar? Y bueno, si logra resolver este primer problema, que como acabamos de decir no es nada sencillo, entonces el segundo problema es el candidato que surja de ahí, llamémosle X, sea Labaña, sea Massa, sea Urtubey, sea un cuarto posible, un gobernador, ese candidato, para poder aspirar a ganar en diciembre, lo que necesitaría es salir segundo en la primera vuelta, ya sea detrás del candidato del oficialismo o detrás de Cristina Kirchner, en el caso de que Cristina se presente, sí, porque es muy probable que ese candidato en una eventual segunda vuelta recibiera el voto de los electores que en la primera vuelta votaron por el candidato que quedó afuera, sea cual fuere, para evitar, en un caso, la reelección de Macri, en otro caso, el regreso de Cristina Kirchner o del kirchnerismo al gobierno. No es fácil. No, para nada. Y también lo que observo, no sé si te pasa lo mismo, es que al haber tantas opciones, tantos candidatos, y no saber qué es mejor, si el remedio o la enfermedad, hoy hay mucho descreimiento, pero ya no solamente en la masa de votantes, sino en la propia dirigencia política del país, en los propios activistas y militantes, aquellos tipos que de repente te hacían campaña 90 días, 60 días, las 24 horas del día sin dormir, muy comprometidos con su proyecto, con su sector, con su ideología. Hoy por hoy parece que el descreimiento es tal que eso ya no existe, ¿no? Que como que estamos haciendo todo campaña a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que esto es capítulo aparte para otro análisis, porque realmente no es como nos gustaría seguramente. Y bueno, yo creo que este descreimiento no sé si le suma a la democracia en la República Argentina. Parecería que por el contrario, ¿no? Bueno, no le suma sin ninguna duda a la solidez del sistema político en la Argentina. Para no tener que flagelarnos en particular nosotros, habría que decir que esto también forma parte de un fenómeno más generalizado. Sí. O sea, la crisis de los sistemas políticos, aún en los países institucionalmente más avanzados, por empezar en Estados Unidos, es notoria. La cuestión del descreimiento de la ciudadanía en relación a los dirigentes y a los partidos es un asunto a tener en cuenta como un problema muy serio, pero vuelvo a decir, no solamente en la Argentina. Y en el caso particular de la Argentina, a ese descreimiento, que efectivamente hay un fenómeno que yo creo que excede las condiciones específicas de nuestro país, hay que agregarle también todo lo que hablamos recién en cuanto a un segundo fenómeno, que es la confusión. O sea, acá hay descreimiento de base, pero además a ese descreimiento de base hay una confusión, porque a muy pocos meses de una elección, el escenario electoral aparece tan incierto como lo acabamos de describir. Y eso, sin ninguna duda, no es algo que no incentiva a la militancia política en ninguna de sus manifestaciones. Otro punto, Pascual, seguramente como están dadas las cosas, los números, los pronósticos, va a haber segunda vuelta electoral en la República Argentina, como bien vos lo decís. Pero pocos analizamos, si se quiere, que en la primera vuelta se eligen los integrantes del Congreso. Bueno, este es un dato muy importante, porque hay algo que sí, dentro de toda esta confusión que existe hoy en cuanto al escenario electoral, en cuanto a la contienda presidencial, había que decir que hay una certeza inequívoca, y es que el próximo gobierno, sea cual fuere, va a tener minoría parlamentaria. Sea quien sea el presidente, es un gobierno en minoría parlamentaria. Y sea quien sea el presidente, un gobierno en minoría parlamentaria, en las situaciones críticas de la economía argentina de este año y del año que viene, implica necesariamente un sistema de negociaciones y acuerdos políticos que va a trascender a quien gane esta elección. Esto sí es un dato que hay que tomar como dato de la realidad, más allá o más acá de los pronósticos electorales. Otro dato, Pascual, que seguramente lo tenés. Acá en Corrientes votamos el 2 de junio, si bien es cierto, es un turno intermedio, digamos, una elección de medio tiempo, no se elige gobernador,
pero el Partido Justicialista no figura como tal, no va a estar la boleta del Partido Justicialista. Esto surgió a raíz de un acuerdo en la conducción, entre la conducción del PJ y otros sectores, y que fue luego ratificado por la justicia provincial. De manera tal que el Partido Justicialista no juega en esta elección correntina. Un dato muy importante, ¿no? Bueno, sin ninguna duda, un dato importante como signo de una crisis política. Obviamente, cuando una fuerza política llega a esas circunstancias es porque necesariamente demanda un debate interno pero muy a fondo para poder captar las causas que llevaron a esa situación y replantearse esto en relación al futuro, porque el peronismo correntino saldrá como saldrá de este intríngulis que lo coloca mal seguramente, ¿no? Muy mal seguramente, está partido en 5 pedazos. Seguramente mal, sí. Pero no quiero jugar sobre esto. Sí. El 2 de junio, pero inmediatamente después va a haber una elección nacional en la cual va a tener que participar. O sea que la necesidad de encarar ese debate interno me parece que es absolutamente impostergable, yo diría a la noche del 2 de junio. Bueno, Pascual, si querés agregar algo más, con mucho gusto te escuchamos. Siempre aprendemos muchísimo de tus análisis. No, muchas gracias por la buena voluntad de ustedes. Felices Pascuas y hasta pronto. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Adiós. Pascual Albanese, analista político a nivel nacional, nos ilustraba claramente cómo están las cosas en la República Argentina de hoy. Un panorama político realmente muy confuso, con un abanico de candidatos confirmados y no confirmados que aparentemente hacen campaña, por ahora al menos, en los medios de comunicación social. Dice Albanese, y coincidimos con él, claro está, que la República Argentina hoy, hablando electoralmente, está dividida en 3 tercios. Uno, quienes apoyan al gobierno nacional, a Mauricio Macri concretamente. Otro de esos tercios quiere que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ser presidente de la Nación. Y un tercer tercio al que él denomina tercio del medio, que son justamente los que buscan opciones, una opción entre y entre Cristina. En ese sector del medio se lo ve en el horizonte a Roberto Lavagna, un ex ministro de Economía exitoso que acompañó allá por el 2001-2002 a Eduardo Duhalde en la cartera de Hacienda y continuó en la misma gestión en los primeros años de Néstor Kirchner. Te digo, Roberto Lavagna, un hombre de 77 años, un hombre grande, pero que tiene una preferencia importante dentro del electorado en la República Argentina. De todos modos, Lavagna no representa ese tercer tercio o ese tercio del medio. ¿Por qué? Porque disputan ese espacio también Sergio Massa, Urtubey y algún otro gobernador que todavía está perdido por ahí, que intenta alzarse con ese tercer tercio. Pascual Albanese cree que el tiempo de aquí a las elecciones del 27 de octubre le pueden dar a ese tercer tercio una victoria electoral en las urnas, claro está. Habrá que ver. Entre tanto, la República Argentina está partida en 3. La pausa.